Hola, buen día a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de PTV Talks Student Edition en español. Tendremos la presencia de dos alumnas que destacaron con sus proyectos y el uso de nuestras soluciones de software, ayudando así a mejorar las condiciones de movilidad de sus ciudades. Antes de comenzar, quisiéramos compartir las fechas de nuestros próximos webinars, que serán el martes 6 de octubre del 2020, que utilizaremos el título para este webinar de uso de herramientas de modelización en la planificación de la movilidad, con colaboración de la empresa IRSA. El martes 13 de octubre del 2020 tendremos nuestra segunda edición de PTV Talks Student Edition en español, donde conoceremos los siguientes proyectos de nuestros alumnos más destacados. Para comenzar, le voy a ceder el micrófono a nuestro primer moderador, Lucas Bossi, que es nuestro Technical Manager en América Latina y presentará a nuestra primer participante. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Bossi, soy gerente técnico de tráfico para PTV América Latina. Y en primer lugar vamos a presentar a María Victoria Piñataro. Ella es de la Universidad Católica Argentina. Está estudiando ingeniería civil en ella. Y el nombre de su trabajo es Análisis de mejora mediante modelo de microsimulación de la congestión en los accesos al área metropolitana de Buenos Aires mediante la aplicación del sistema de carpooling con carril exclusivo HOV. Bueno, María Victoria, tu turno. Buenas tardes a todos. Nuestro proyecto consiste en un modelo de microsimulación de la congestión en los accesos al área metropolitana de Buenos Aires mediante la aplicación del sistema de carpooling con un carril exclusivo HOV. El proyecto surgió a partir del Centro de Estudios de Transporte de la Universidad Católica Argentina, que hizo un trabajo en conjunto con Ingeniería Industrial de la Universidad Católica y de la Universidad de Buenos Aires, con mis compañeros Ignacio Modey y Elian Otto, y participamos en la tesis de evaluación de un proyecto de una red de carpooling mediante los experimentos de selección. El trabajo surgió a partir del aumento del flujo vehicular que se produce en los accesos al área metropolitana de Buenos Aires, en donde los ciudadanos cada vez viven más lejos del centro urbano, pero siguen trabajando en él o en sus cercanías, haciendo que se genere un movimiento de vehículos y otros medios de transporte cada vez mayor. También surge que las inversiones en el transporte público no van de acuerdo a las necesidades de las personas, haciendo que las calidades de estos empeoren, que los tiempos de trayecto aumenten, por lo que muchos de los usuarios deciden utilizar su propio vehículo. Nuestro proyecto consiste en implementar en los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires carriles exclusivos a partir de un sistema de carpooling. Un carril exclusivo, o HOV, de High Occupancy Vehicle, es utilizado para aquellos autos que tienen más de 2 ocupantes y se segregan del resto del tránsito, permitiéndolo circular más rápido y mejorándole la calidad y el tiempo de viaje a las personas. Por el otro lado, un sistema de carpooling consiste en que varias personas viajen en un mismo vehículo para llegar a un destino común o similar, optimizando el uso del mismo al maximizar la cantidad de autos, de personas, de asientos utilizados, perdón. Lo que se busca con un sistema de carpooling es que haya una densidad poblacional para que se dé una oferta y una demanda de una misma trayectoria. Para poder lograr esto, se debe conocer la población objetivo del estudio. Esta población objetivo, para nosotros, consistía en aquellos que disminuya la congestión en las horas más críticas de esos accesos, lo que serían las horas pico. Entonces se buscaba
aquellas personas residentes del Gran Buenos Aires que viajaran al menos una vez por semana a el área metropolitana de Buenos Aires y que lo hicieran dentro de los horarios pico. Esto es que para la ida hacia el área metropolitana sea entre las 7 y 10 de la mañana y la vuelta sea entre las 17 y las 20 horas. Con estos parámetros se buscaba a aquellas personas que iban a hacer demanda y que iban a hacer oferta. Esto es, aquellas personas que tuviesen auto o que no lo tuviesen en el caso de la demanda y que para la demanda estuviesen dispuestos a no utilizarlo y utilizar el de otra persona, y el de la oferta que no quisieran dejar por nada su auto, pero que estuviesen dispuestos a que otra persona se subiese al de ellos. Con todos estos parámetros, más variables demográficas, alternativas, valores, base de costo y de tiempos, se generan diferentes escenarios para que los usuarios pudieran elegir las más acorde a ellos y así poder obtener unos resultados de las personas que no lo utilizarían para nada, el sistema carpooling, frente a aquellos que sí lo harían y si lo harían en una modalidad de demanda o de oferta. Con todos esos datos obtenidos, nosotros teníamos que conocer bien el flujo vehicular que se generaban en nuestros 3 accesos de estudio, que tomamos el acceso norte, el acceso oeste y la autopista Buenos Aires-La Plata, tomada como acceso sur. Para ello, consultamos con entidades gubernamentales, se hicieron trabajos de investigación y relevamientos en campo para poder conocer el flujo vehicular actual en cada uno de los estudios y que se van a utilizar para las modelaciones a partir de PTV Bici. Con ello, los datos importantes son tanto el TMDA y el H30, que sería el tránsito diario medio mensual anual que habría en cada traza y la hora 30ª. A su vez también necesitábamos conocer las composiciones de ese flujo vehicular, tanto si eran autos, camionetas, camiones, colectivos y en qué porcentajes se daba cada uno de ellos. Con todos estos datos, nosotros luego necesitábamos saber cuál era la longitud de cada uno de los accesos que realmente iban a ser relevantes para hacer nuestro análisis de la implementación de un carril exclusivo. Para ello teníamos que analizarlo tanto a partir de los valores del TMDA obtenidos, como a su vez de los resultados de la encuesta generadas. A partir del TMDA buscábamos el punto donde había mayor valor de este y en qué punto empezaba a disminuir considerablemente los valores del TMDA. Esto se daba a raíz de que se consideraba que para el punto mayor se iba a obtener el máximo nivel de servicio en la hora pico y que los puntos que le seguían y que los valores empezaban a disminuir, ya los niveles de servicio no iban a llegar al mismo valor de tal. Por el otro lado, se analizaron los resultados de las encuestas para saber desde dónde provenía la mayor cantidad de personas usuarias de nuestros accesos. A medida que nos alejábamos de la capital federal, podíamos ver que había una considerable disminución de los encuestados que iban diariamente al centro de la ciudad. De esta manera, pudimos determinar que las longitudes de cada acceso a estudiar era, para el caso del acceso norte, que es el que tenemos remarcado en rojo, se daba desde la General Paz hasta el ramal Pilar y ramal Escobar, considerando el ramal Tigre, dando con una longitud de estudio de 20 kilómetros. En el caso del acceso oeste, que es el que se ve en azul, se consideraba desde la General Paz hasta la intersección con la ruta 24, dando con una longitud de estudio de 35 kilómetros. Y por último, en el acceso sur, se daba desde la autopista 25 de Mayo hasta el peaje Hudson, dando con una longitud de estudio de 25 kilómetros. Con estos datos obtenidos, pasamos a la simulación a partir del PTV Bici de la situación actual. Se procede a modelar la traza de acuerdo a la geometría que se tiene en cada acceso, en cada autopista,
con la cantidad de carriles actuales, los anchos de cada uno, todas las entradas y salidas correspondientes y cada peaje que hubiese en cada uno de ellos. A su vez, se diseñaron todas las decisiones que podía tener cada vehículo a lo largo de todo el trayecto que podía darse, a su vez, como las zonas de conflicto, las paradas en donde haya peajes, ya que son autopistas y no hay ciclos semafóricos, y toda decisión que se pudiese dar. Se genera un flujo vehicular que va a estar compuesto por automóviles, colectivos, camiones, charters, en donde cada uno va a tener como velocidad máxima la límite definida para cada uno de los accesos. De esto se van a ajustar todos los parámetros necesarios que se ven en el programa, en el software, para que el mismo funcione de acuerdo al comportamiento vehicular existente dado en la Argentina. De cada una de las corridas, simulaciones que se van a generar, se van a necesitar los indicadores de longitud de cola, tiempo de viaje de autos y la velocidad promedio a lo largo de toda la traza de estudio. Con estos indicadores se van a realizar una cierta cantidad de corridas a modo de obtener distintos resultados de la misma situación y así poder obtener un valor promedio que se ajuste al real. Luego, se va a simular la situación con el carril exclusivo y la implementación del sistema carpooling. Se van a mantener las mismas características y la misma geometría de la situación actual, con la diferencia de que se va a segregar un carril del resto de los carriles que va a ser utilizado como carril exclusivo a partir de un delimitador que es un objeto de un material flexible, por lo general de colores rojos, amarillos y naranjas, que se va a lo largo de todo su trayecto con espacios en los lugares donde se den ingresos o egresos del carril exclusivo, de acuerdo a estas variaciones dadas por el TMDA. Se va a definir un nuevo tipo vehicular de HOV, que va a ser un tipo de auto que solamente podrá utilizar este carril exclusivo y que este carril exclusivo solamente podrá ser utilizado por este auto HOV. Los indicadores obtenidos van a ser los mismos que para la situación actual y se van a generar la misma cantidad de corridas para obtener nuevamente este valor promedio que va a ser tomado como el real para la situación proyectada. Así podemos ver para el primer caso, que es el acceso norte, la longitud de estudio se dividió en 3 tramos para poder obtener todos los puntos y hacerlos comparables después con los puntos del HOV. Se puede ver que los tiempos de viaje de los autos para los que utilizan el carril exclusivo tienen esa mejora en el tiempo a lo largo de todo su trayecto con una disminución del 50%. Pero para el tiempo de viaje en los carriles regulares, que serían los que no implementarían el sistema carpooling, tiene un aumento, aunque solamente de un 6%. Lo mismo así sucede con las velocidades promedio, ya que para los carriles exclusivos hay una mejora notable, pasa de 63 km/h a 94, y hay una pequeña disminución en aquellos que no utilizan el carpooling, o sea, para los carriles regulares. Esta pequeña mejora, si bien hay un aumento en el tiempo de viaje, se da a que 20% de las personas usuarias del acceso norte pasarían a implementar un sistema carpooling, tanto sea utilizando su auto o subiéndose al auto de otra persona. En el acceso oeste, la longitud de estudio pasó a separarse en 4 tramos para poder ser comparativo. Los tiempos de viaje disminuyen para aquellos usuarios del carril exclusivo en un 13%, pero está aumentando en un 50% para el resto de los carriles. Así con la velocidad, no estaría viéndose tan reflejado esta diferencia, ya que disminuye, pero no en un alto por ciento, pasa de 96 km/h a 92 en los carriles regulares,
y pasaría a un 101 kilómetros por hora para aquellos que estarían utilizando el carril exclusivo. Esto también pasa de que los usuarios que utilizan normalmente el acceso oeste, un 19% sería propenso a utilizar el sistema carpooling. En cambio, el último caso, el acceso sur, la gente ya es un poco más reacia a esta implementación. La longitud de estudio también se va a separar en 4 tramos debido a su extensión, y se puede ver que los tiempos de viaje para el carril exclusivo mejoran en un 30%, pero para el resto de los usuarios aumenta y en un gran valor, lo que genera un mayor tiempo de viaje, muchas más demoras, más longitud de cola, y así disminuye considerablemente las velocidades promedio de los usuarios regulares, aunque mejore para los que usan el carril exclusivo. Esto pasa porque de los usuarios regulares o de los usuarios normales del acceso sur, solamente un 9% sería propenso a utilizar los carriles exclusivos con el sistema carpooling. En definitiva, y como último, podemos ver que para los 3 accesos, las mejoras en el tiempo de viaje para aquellos usuarios del carril exclusivo son significativas. Todas tienen una mejora en sus tiempos. Lo mismo con las velocidades promedio. Para todos aquellos usuarios del carril exclusivo, sus tiempos de viaje y sus velocidades van a mejorar, pero no así en los carriles regulares. La diferencia está en que tanto para el acceso norte como para el acceso oeste, las disminuciones en las velocidades promedio son en valores pequeños, pasan de un 4% a un 9%, mientras que en el acceso sur disminuyen en un casi 30%, haciendo que los tiempos sean mucho más largos de lo que ya son actualmente. Y esto se puede ver reflejado en función de la cantidad de personas que pasarían a utilizar el sistema carpooling. Como había mencionado, en el acceso norte y en el acceso oeste pasarían a ser de 19-20%, pero en el acceso sur es de un 9%. Y esto se veía en las encuestas reflejado porque mucho de lo que hicimos hincapié era todo en la parte cultural, en la parte de seguridad, y mucho se remarcaba en el acceso sur el tema de la inseguridad y que no estarían dispuestos a subir a un auto de otra persona. Entonces, utilizando el mismo sistema para los 3 accesos, se puede ver que tanto para el norte y el oeste, que en los 3 fue la implementación de un carril exclusivo, quitando uno ya existente de la traza normal, se puede ver que podría funcionar, pero en el acceso sur esto no sucedería. Eso fue todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, María Victoria. Acá tenemos una pregunta que te realizan el público, que preguntan, ¿qué se ha pensado para el control específico de la utilización o usuaria del carril exclusivo a los vehículos que lo utilicen? Si se está hablando en cuanto al control de que realmente sean 2 personas o más, nosotros lo habíamos pensado en cuanto a un sistema de multas, de detección de personas, y si se comprueba que no son personas o que no hay más de una multa hacia ese vehículo. Está bien. Después, tenemos varias, por suerte. A ver la siguiente. ¿Cómo se realizaron las encuestas? ¿Cuál fue su muestreo? ¿Cómo se encontró ese punto de equilibrio? Las muestras surgieron a partir del trabajo en conjunto con la gente de ingeniería industrial. Como había mencionado, el tema de la encuesta fue principalmente su trabajo, en donde nosotros participamos con ellos generando la matriz de origen-destino, sabiendo a quiénes necesitábamos apuntar, que era una población de todas las edades, pero que tenía que ser del Gran Buenos Aires hacia Capital Federal. Después la muestra se presentó a un lugar de encuestas verdadera, cosa de saber que íbamos a ir a la ciudad en serio, no íbamos a estar entre conocidos y demás. Y en cuanto a
al punto de equilibrio, nosotros fuimos absorbiendo todos los resultados que se daban de la encuesta e íbamos obteniendo los valores de aquellos que no iban a implementar. Primero filtramos todos los que no cumplían con lo que nosotros necesitábamos y después ya íbamos discriminando los que no lo iban a utilizar y los que sí, y a partir de variables demográficas y demás íbamos viendo quiénes eran en oferta y quiénes eran demanda. Si se quiere saber un poco más de cómo era la encuesta, me puede escribir y le comento porque es extenso la encuesta en sí. Ay, muchas gracias. Otra pregunta del público. ¿Cómo se obtuvieron los parámetros medioambientales? No hicimos mucho énfasis en los parámetros medioambientales. Nosotros nos enfocamos en la sociedad en sí y cómo eran sus viajes. Y tuvimos bien en claro estas cosas de necesitábamos gente del Gran Buenos Aires a la capital federal. En cuanto a medioambientales, no hicimos tanto el análisis en profundidad, si se refiere en cuanto al dióxido de carbono y demás. Bueno, entonces, Laura, no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta más. Si no, se las enviamos después por correo privado a María Victoria y que ella se la responda a la gente que esté interesada. Pero la verdad hubo bastantes preguntas para ella. Bueno, si quieren... Lucas, ese es mail, ¿sí? Y cualquiera puede escribirme y yo no tengo problema en contestar todas sus preguntas. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora le dejo paso de vuelta a Laura para que continúe con el webinar. Muchas gracias, María Victoria. Ahora cedo el micrófono a nuestra moderadora, María Dolores Martín Gasulla, Product Manager de Academia de nuestro Headquarters en Alemania. Ella presentará a nuestra última participante y dará el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, Laura. Para los amigos me podéis llamar Mariló Martín Gasulla, efectivamente Product Manager para Academia and Research, así que no dudéis en contactar conmigo si necesitáis algo de Academia and Research. Pues sí, procedo a presentar a nuestra siguiente presentadora, panelista, es María Isabel López. Ha estudiado tanto en la Universidad de Stuttgart como en Colombia y ha realizado la maestría en planeación de infraestructura y nos presentará la modelación de interacciones entre peatones y bicicletas en caminos de uso compartido con PTV BizWalk. Adelante, María Isabel. Tendremos que poner la presentación. Y no dudéis, por favor, en hacer preguntas. Aquí estamos para contestar muchas, tanto las presentadoras como si necesitáis algo desde la parte de PTV. Así que nada, María Isabel, es tu momento. Muchas gracias. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Mariló, por esta presentación. Pues como ella comentó, pues esto es realmente un resumen de mi tesis de maestría en planeación de infraestructura de la Universidad de Stuttgart. Entonces, pues para comenzar, quisiera presentarles rápidamente el contenido de mi presentación. Para esto voy a empezar con la motivación para seleccionar este tema y la pregunta de investigación que quise resolver. Posteriormente les mostraré cómo es que funciona realmente el algoritmo de PTV BizWalk y qué aplicaciones tiene actualmente. Luego les presentaré los experimentos que realicé con el software PTV BizWalk y finalizaré con las conclusiones de mi tesis. Bueno, empecemos con el tema de la motivación y la pregunta de investigación. Bueno, pues como ustedes saben, yo soy de Bogotá, Colombia, una ciudad que tiene un gran entusiasmo pues por promover políticas e infraestructura para modos no motorizados, en especial para la bicicleta,
y pues de todas formas la ciudad no estaba adaptada para tal fin y uno se puede encontrar, como se ve en esta imagen, algunos escenarios donde se encuentra frecuentemente el conflicto entre peatones y ciclistas y la infraestructura no necesariamente está diseñada para tal fin. Entonces, ante eso, pues me hice la pregunta si realmente podría haber alguna solución, si había alguna otra ciudad que hubiera pues, empleado algún tipo de infraestructura que pudiera darme una luz para resolver esta pregunta, y pues realmente me encontré que hay otras ciudades que comparten el mismo problema, como el caso de Singapur, o incluso ciudades como Londres. Entonces, pues, posteriormente, pues yo tuve la oportunidad de ir a hacer mi maestría en Alemania y me encontré con una posible respuesta, que son los caminos de uso compartido, o como los llaman en inglés, shared use paths. Entonces, que son básicamente caminos físicamente separados del tráfico motorizado y es exclusivo para modos no motorizados. Esto pues ha sido implementado también en otros países como Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, entre otros, y cada uno lo adapta a sus necesidades. Sin embargo, pues de aquí podemos resaltar de que hay dos grandes tipologías. Una que es como la que vemos aquí a la izquierda, que son caminos no segregados, donde tanto peatones como ciclistas pueden circular libremente sin alguna demarcación en específico, o en la segunda categoría, que es referente a los caminos segregados, donde en un lado tienen que circular las bicicletas y en el otro lado los peatones. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues de que yo también había tenido experiencia con el software anteriormente, con PTV Biswork, había tenido la oportunidad de hacer simulaciones con peatones, entonces pues me generó la curiosidad de qué adaptaciones son requeridas para utilizar PTV Biswork como herramienta de diseño conceptual para caminos de uso compartido entre peatones y bicicletas. Aquí quiero hacer la claridad de que actualmente el software solo funciona para la modelación de peatones. Y pues con mi tesis yo quería ver si se podía también implementar las bicicletas. Para esto pues realmente es una pregunta muy extensa, pero pues por limitaciones de mi tesis solo me quise enfocar en responderla en términos de qué es lo que dice la literatura y ver con algunos experimentos si tenía sentido o no lo que proyectaba la modelación del software. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo es que realmente funciona detrás del software y qué aplicaciones tiene. Entonces, pues realmente el software utiliza el modelo de fuerza social, el cual fue creado por el profesor Helbing y Molnar en el 98 y tuvo algunas adaptaciones por el grupo PTV. Entonces, pues realmente es un modelo súper complicado con muchísimas variables, pero para poderlo resumir, se me ocurrió pues crear un ejemplo. Entonces, este modelo está determinado por 4 grandes fuerzas, de las cuales pues el primer parámetro hace referencia al término de aceleración, en el cual para esto necesito que se imaginen, por ejemplo, que están en una habitación que está delimitada por 4 vértices y ustedes se encuentran ubicados en el punto verde y quieren ir a comerse una suculenta salchicha que se encuentra en el vértice opuesto. Entonces, el término de aceleración hará que ustedes busquen la ruta más corta para llegar a tal finalidad. Eso tiene una serie de parámetros, pero la idea es que ustedes lleguen en el menor tiempo posible. Posteriormente, también, pues en realidad ustedes se pueden encontrar con algunos obstáculos en su camino o con otras personas y lo natural es esquivarlos. Entonces, dentro del software hay 2 efectos llamados el efecto repulsivo a otros peatones y el efecto repulsivo a bordes, que hará que usted desvíe estos elementos y cambie parte de su trayectoria con el fin de que llegue a su objetivo sin chocar estos elementos. También existe otro efecto llamado el efecto de atracción, en el cual puede darse, por ejemplo, que en la vida real ustedes se vean atraídos por alguien o que haya algún elemento que les llame la atención y ustedes se desvíen levemente en su trayectoria antes de llegar al objetivo final. Y por último, se encuentra la fluctuación, que hace referencia al error
que todo modelo pues no necesariamente puede abarcar todo, pues esa parte de la incertidumbre es abarcado por el término llamado fluctuación. ¿Cómo realmente esto se aplica en PT de Beeswax? Con todos los parámetros mencionados anteriormente, excepto el efecto de atracción. Y este software realmente es utilizado para la modelación de peatones, en el que, por ejemplo, se evalúe cómo es que se comportan, por ejemplo, en un espacio que involucra escaleras, múltiples pisos, como el caso de una simulación de evacuación, o por ejemplo también el caso de cómo es que se comportan en una plataforma de transporte público, o cómo es que cruzan en cruce peatonal semaforizado, como se ve acá. Sin embargo, este software no está diseñado para la modelación de peatones y bicicletas en un camino de uso compartido. Y de hecho, el camino de uso compartido tiene otras particularidades en los cuales, digamos, no hay una barrera física, por ejemplo, como en un corredor que tiene las paredes, sino que aquí también puede darse el caso que las personas, si ven mucha congestión en un camino determinado, digamos, puedan migrar hacia un espacio libre, por ejemplo, si hay una zona verde, se pueden salir y volver a incorporarse a este camino. Entonces, como esto no está diseñado para otros modos de transporte, me puse a investigar en la literatura si habrían algunos autores que hubieran implementado el modelo de fuerza social en otros modos de transporte, y me encontré que, por ejemplo, el caso de Liang había adaptado este modelo de fuerza social para la bicicleta, pero adicionalmente le había agregado un modelo de selección de trayectorias. También el caso de Shunawa, quien implementó en un espacio compartido peatones, bicicletas y vehículos motorizados en una zona compartida, y este autor comenta que el modelo de fuerza social tendría que agregarse temas de teoría de juegos y ecuaciones para resolver conflictos para que funcione de una manera muy aproximada. Y por último, el autor Díaz, quien puso en un mismo escenario peatones, ciclistas y setways, dice que el modelo de fuerza social puede ser utilizado sin modificaciones en su versión original, pero solo funciona cuando hay condiciones de tráfico no congestionado. Bueno, ahora les voy a mostrar la metodología que implementé en mi tesis de maestría y los experimentos que realicé. Entonces, para esto, pues primero me basé en 3 fuentes principales de información. Por una parte se encuentran los manuales de capacidad y guías de diseño, entre los cuales se destaca el Highway Capacity Manual, que es la norma norteamericana, y también la norma de capacidad de Alemania. También algunas guías de diseño de cómo se hacían los caminos de uso compartido. Y la segunda fuente fueron los estudios acerca del modelo de fuerza social, pues para entender exactamente cómo es que funciona este mecanismo y sacar algunas conclusiones que presenté en la slide anterior. Y finalmente, también busqué algunos videos en que se podía apreciar cómo es que se comportaban peatones y bicicletas de manera independiente en caminos de uso compartido y en forma conjunta. Y teniendo en cuenta toda esta información, diseñé 3 retos para retar al software. Entonces, el primer reto fue ver, ¿los peatones se comportan bien en caminos de uso compartido? Teniendo en cuenta de que en el software normalmente tienen una barrera y en este caso no necesariamente tienen una barrera. El segundo reto fue cómo adaptar PT de Beeswax para modelar bicicletas. Y el tercero fue cómo adaptar bicicletas en PT de Beeswax para modelar, para que interactúen con peatones. Entonces, para cada uno de estos retos, diseñé pues tuve que hacer algunos ajustes en los parámetros de comportamiento que permite el software y hacer algunos experimentos teniendo en cuenta algunas variables del modelo fundamental, en que se comparaban variables, por ejemplo, el volumen y el espacio peatonal, la densidad y la velocidad, y pues también hice algunos videos para ver realmente cómo el software funcionaba bajo estas condiciones.
Entonces, la primera parte, pues realmente son muchos los experimentos que realicé, desafortunadamente no tengo todo el tiempo para entrar en detalle, pero aquí les muestro parte de lo que realicé. Entonces, para el tema de adaptar las bicicletas al software, lo que hice fue, teniendo en cuenta todos los parámetros que modelan el modelo de fuerza social, pues me fui a la sección de parámetros de comportamiento, donde se ve que hay unos parámetros por default que son utilizados para los peatones, y me creé otro usuario llamado bicicletas, donde comencé a ver qué parámetros podían funcionar más lógicamente adaptado a cómo realmente se funcionan las bicicletas. Entonces, para esto, busqué en la teoría cómo realmente eran las trayectorias, por ejemplo, de sobrepaso de un ciclista a un peatón, tomé algunas medidas y con ayuda del software también saqué estas medidas y vi qué tanto se parecía y qué tanto no. Y pues los valores que ven acá son los parámetros de comportamiento que me dieron más cercanos a las trayectorias que tenía de comparación, y así hice otros experimentos. Y bueno, la segunda parte que hice fue revisar cómo es que se comportan los diferentes modos en el software, teniendo en cuenta las modificaciones que propuse y los retos, y los resultados se resumen en el siguiente video. Entonces, el primer test, que era ver si los peatones se comportaban bien en caminos de uso compartido, teniendo en cuenta que no hay barreras, pues como se puede observar aquí, los peatones, cuando sienten que hay mucha densidad, se salen pero desde un nivel de servicio A, y de acuerdo a la HCM, ellos deberían hacerlo desde un nivel de servicio C. Entonces, pues, miré a ver qué pasa si le pone algunos obstáculos, a ver si ellos volvían y mejoraba un poco la situación. Pero si queremos utilizarlo para caminos compartidos, tenemos que revisar esa parte del software. El segundo test, que es referente a cómo adaptar las bicicletas al uso de caminos compartidos, pues primero pues fue mirar las bicicletas que, de acuerdo a la teoría, no pueden circular libremente con caminos con un espesor inferior a 2.5 metros, y eso sucede también en el caso del software. Cuando los caminos son más anchos, pues con bajas densidades, aparentemente las bicicletas actúan normalmente, pero cuando aumenta la densidad, como se observa en este caso, hay algunos movimientos que son muy abruptos y son un poco extraños que se requieren revisar. También hice el experimento viendo qué pasaba si se segregaba el flujo de bicicletas por dirección, y pues en términos generales funciona bien, pero de todas formas también hay algunos temas que toca revisar. Y nuestro tercer reto, que era ver si peatones y ciclistas podían puedan interactuar al tiempo, igual que en el caso de las bicicletas, con bajas densidades normal, pero con altas densidades hay temas que no estoy muy segura que funcionen de esta manera cuando no hay segregación por modos. Para el caso de caminos compartidos segregados, también bajas densidades, funciona visualmente relativamente bien, pero cuando hay altas densidades no funciona tan bien. Listo. Entonces, para finalizar mi presentación, tengo 3 grandes conclusiones por si a alguno de la audiencia pues, le gustaría seguir con esta investigación. Pues por una parte, a pesar de que PT Visgo fue diseñado para peatones, pues presentó algunos resultados lógicos para la interacción entre peatones y ciclistas. Sin embargo, pues si realmente se quiere comprobar que el software funcione y pues buscar las herramientas, es necesario primero confirmar que los parámetros que yo propongo son los mejores, o de pronto interactuando, pues de pronto hay otra combinación que es mucho mejor que la que yo propongo. Y el segundo tema es que para altas densidades, el modelo de fuerza social requiere alguna adaptación. Y por último, pues es algo que yo no alcancé a explicar en detalle, pero el software requiere una adaptación para el cálculo de indicadores de, por ejemplo, el caso del nivel de servicio, que
es diferente a como usualmente se mide en el caso de peatones, que se basa en temas de densidades por hora, por ejemplo. En este caso nos toca adaptarlo, digamos, a la metodología de la HCM, en la cual, digamos, involucran un nuevo término llamado hindrance, y pues toca diseñar alguna forma para que el software contabilice ese tipo de indicadores. Y bueno, llegué a mi parte final de preguntas. Les cedo la palabra al equipo PTV. Muchas gracias, María. Isabel, bueno, pues sí tenemos algunas preguntas del público. Nos preguntan, en México existe un carril que combina el trolebús y la bicicleta. La pregunta es, ¿crees que la factibilidad de la combinación y como la interacción de los carriles compartidos en un futuro puede existir una herramienta en el software de PTV? Bueno, realmente yo no estoy familiarizada con la combinación con un trolebús, pero de todas formas yo siento que desde PTV BizBook tiene muchísimo potencial para la modelación de modos no motorizados, porque primero, pues como lo indiqué en la presentación, hay varios autores que dicen que existe un gran potencial para ser adaptado a otros modos de transporte y no solo para peatones, y que funciona muy bien, por ejemplo, en el caso de combinar bicicletas y segways, que son modos que realmente son de baja velocidad, en donde con baja congestión, pues se puede tener buenos resultados. Y que si uno quiere tener un buen resultado con alta congestión, pues toca hacer algunas adaptaciones, pues se requiere investigación obviamente, pero yo siento de que sí realmente hay un gran potencial para que el software tenga uso compartido. Acá tenemos, perdón, Laura. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo fue la toma de datos para poder calibrar el comportamiento de los ciclistas? ¿O solo pudiste calibrarlo con valores teóricos de trayectorias? Bueno, ahí hay varios puntos. Por una parte fue que yo me encontré en un paper que ellos midieron por medio de cámaras la trayectoria que se describía al sobrepasar, por ejemplo, un peatón a una bicicleta. Entonces ellos sacaron unas medidas y dibujaron cómo era la trayectoria en una gráfica. Y luego, con esa información, pues yo me metí en el software. Uno puede poner en parte de los indicadores que a uno le saque unas coordenadas y así uno puede escribir, pues graficar. Pues toca hacer un procesamiento, pero sí que es un poco extenso de explicar, que si quieren después por correo les puedo responder exactamente cómo fue, pero toca hacer un procesamiento de toda esa información de coordenadas y por eso pude sacar la gráfica que les mostré en esta presentación, en donde se ve cómo fue exactamente la trayectoria escrita por el software. Y con base a estas dos gráficas, pues yo pude comparar qué tan lógico era lo que me daba el software respecto a la figura real. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Otra es, ¿la toma de información de los parámetros propuestos en bicicletas y peatones fueron tomados en algún país o ciudad en especial o solo de acuerdo con la información de manuales? No, realmente, eso, soy muy sincera, realmente no los tomé en específico de alguna ciudad. Me basé en algunos aspectos teóricos que decían algunos autores en algunos papers y traté de deducir cómo deberían ser. Y ya después el resto fue una serie de iteraciones y visualmente que me parecía lógico, no. Pero aquí el paso a seguir sí sería mirar en una ciudad, medir exactamente cómo es que se dan estos parámetros y luego incorporarlos al software, que realmente yo no lo hice. Muy bien, gracias. La siguiente es, ¿crees que es posible considerar una condición en la que los ciclistas deban bajar de la bici y ser peatones? Sí, yo siento de que pues realmente no hay, pues yo no he encontrado algún autor que me diga exactamente bajo qué densidad peatonal y ciclista deba suceder esto, pero lo que yo he encontrado es que cuando hay muchísimos peatones,
muchísimas bicicletas, pues llega un punto en que no pueden moverse. Entonces ahí es cuando ya toca que la bicicleta se adapte al peatón, incluso lo que tú mencionas, de que ya tengan que volverse peatones para poder interactuar en el espacio. De lo contrario, sería muy peligroso entre peatones y ciclistas que suceda, pero ahí es cuando ocurren los accidentes. De hecho, también lo que yo me encontré es que los manuales recomiendan que cuando no hay segregación de los peatones y los ciclistas, que los ciclistas deben disminuir su velocidad a tal punto de que no sea incómodo para los peatones. Vamos con las últimas dos preguntas. Y es, para ciudades como Bogotá, según tu investigación, ¿aconsejas adaptar el carril compartido por buses y ciclistas por vías principales como la carrera séptima, por ejemplo? Pues realmente, o sea, me parece que hay algunas vías que podrían adaptarse a uso compartido, pero realmente una avenida como la carrera séptima toca mirarla con mucho cuidado porque esta es una vía que tiene muchísimo flujo vehicular y tal vez ya cuando, o sea, tocaría ir a hacer el estudio, pero si es realmente muy alto el flujo de buses como yo tengo en la memoria y si llega a ser muy alto el flujo de bicicletas, podría pasarse al rango de que sea una situación peligrosa. Entonces, si llega a ser muy alto el volumen, lo recomendable es que sea separado, pero si el volumen es bajo, podría contemplarse la posibilidad de que sea compartido entre bicicletas y buses. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿encontraste algún parámetro de Biswo que permita que las bicicletas anticipen sus trayectorias para no reaccionar tan abruptamente como se ve en los videos? Pues yo miré varios de los parámetros y me encontré que, por ejemplo, hay un parámetro que se llama BD, que es qué tan fuerte o suave es la trayectoria que genera cada uno de los usuarios al sobrepasar a otro usuario. Pero de todas formas, como que veo que el software llega a un punto de conflicto en donde, pues, cuando hay muchísima congestión ya se ve algo muy abrupto, pero cuando no hay tanta congestión, pues se ve que es una trayectoria muy suave, donde se ve que el sobrepaso aparentemente es como de forma natural, como sucede en la vida real. Muchas gracias. Cedo el micrófono a nuestra Product Manager de Academia para dar el cierre. Gracias, María Isabel. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho antes de dar el cierre para recordar a la audiencia que respecto a la pregunta multimodal hay que recordar que también PTV Biswak puede ser linkeado con PTV Visim para conseguir las fortalezas de esa simulación multimodal. También aprovecho para brevemente felicitarte, María Isabel, por esta presentación y no dudes que nuestro Technical Product Manager aquí en los Headquarters probablemente se pondrá en contacto contigo para ver cuáles de esos problemas que has tenido en la calibración de ciclistas se puede mejorar. Y muchas gracias. Bueno, y para ya cerrar el evento, pues nada, decir, colegas y amigos que os habéis conectado a este evento, permitidme que empiece agradeciendo a nuestras oradoras del día de hoy, María Victoria y María Isabel, por vuestras presentaciones, compartiendo vuestros conocimientos y trabajo de una forma tan brillante y vívida. Creo que hablo por todos en esta sesión online cuando digo que hemos aprendido mucho con vuestras presentaciones. También quiero agradecer especialmente a Laura y Lucas por tan excelente organización de estas primeras PTV Talks para estudiantes en Latinoamérica. Con tan buen nivel, la verdad es que dudo que no tengamos pronto una segunda edición y muchas más. Esta sesión ha sido el resultado de tener que realmente difícil decidir entre tan buenos resúmenes que hemos recibido. En esta sesión hemos visto cómo se pueden utilizar las herramientas PTV Visim y PTV Biswak para labores de planeamiento y toma de decisiones. Un caso particular ha sido cómo PTV Visim se ha empleado para la implementación de medidas disuasorias del empleo masivo del vehículo privado, reduciendo la densidad y logrando aumentar el transporte de personas sin aumentar la capacidad de la infraestructura.
Luego, con el software PTV Viswalk se ha explorado nuevas implementaciones, como es la calibración del Social Force Model para la consideración de otros usuarios vulnerables de la vía, como son así los ciclistas. Espero ansiosamente leer todos vuestros trabajos de todos los que estáis conectados y de las dos presentadoras, porque especialmente vosotras dos nos habéis proporcionado esa semilla para querer saber más de vuestras futuras líneas de investigación. Y antes de cerrar la sesión, me gustaría de nuevo ofrecer nuestro apoyo a proyectos de investigación como los expuestos en el día de hoy. No dudéis en contactarnos en PTV para compartir vuestro trabajo, inquietudes y resultados. La academia, profesores y alumnos sois nuestro foco de atención y quiero que forméis parte de los nuevos proyectos y grandes ideas que pronto ocurrirán en PTV. Finalmente, por favor, estad atentos para nuestras sesiones posteriores, como Laura bien ha indicado al inicio, y especialmente para la de PTV Talks para estudiantes. Os esperamos a todos ahí. Esta grabación, por cierto, estará disponible para todos vosotros a partir de mañana. Cuidaos mucho en estos tiempos difíciles. Un abrazo enorme desde PTV.